Bueno, muy bien. Aquí estamos hoy, miércoles 7 de agosto, tratando de continuar con nuestro curso de criptografía y seguridad de redes particularmente. Bueno, quería ver cómo les había ido durante esta semana, si han podido avanzar algo en cuanto a lo que vimos la clase pasada, si han quedado cosas con dudas, cosas pendientes, si quieren que aclaremos algo. Antes de meternos en un nuevo tema, los escucho. Profe, ¿Sí? ¿sabe que vio en la parte donde hacía referencia en público y privado, que es para cifrar y descifrar, que ya viene con el código incorporado, digamos? Sí. Bueno, a mí me pasó lo siguiente. Yo hice una prueba para cifrar y descifrar eso, y la posterior, cuando ya quise hacer nuevamente, ya no pude hacerlo más. No sé por qué será esa. ¿Eso de qué me estás hablando? ¿En el software en línea que les di? Sí, sí, pero no el otro, el que tienen que poner el código con con el ADS, creo que era sino Sí. sí, El el de más descifrado abajo, simétrico, el el de RCA. más, sí, el de más abajo que hacía referencia a que era público y privado, que tenía que, Sí, digamos, cifrar en público y descifrar en privado. sí, Bueno, yo pude cifrarlo y descifrarlo en carácter sí, de prueba, digamos. sí. Posteriormente, cuando quiero volver a cifrar y descifrar, ya no me daba la opción, no sé cuál será el motivo. Acordate que eso es un cifrador simplemente en línea para probar cómo funciona y demás. En realidad no es un software, digamos, particular para hacerlo comercial. Nosotros lo planteamos acá para que ustedes vean cómo trabaja. Pero si vos cerrás o de última cerrás la página y lo volvés a abrir, lo vas a poder hacer. No sé si tiene alguna limitación particularmente. Yo creo que no tenía ninguna limitación de eso. Pero lo podemos intentar ver. No sé, ¿alguien tuvo algún otro problema particular? Espérenme un segundo. Yo tuve el mismo problema. Y yo cerré la página y la volví a abrir y no me Claro, dejaba. claro. ¿Y te dejó o no te dejó cuando lo cerraste? No, no me dejaba. Me aparecía el simbolito más que era para activar los enlaces, pero no se activaban. A ver, ahora lo vemos. Quizás sea compartirlo, cuando ya lo compartí, porque yo lo iba a hacer con mi compañero, cuando lo comparto, me parece que ahí ya, para una sola vez, no sé. Eso es lo que me pasó a mí. Pero en realidad eso es una copia o algo que es raro que puedan hacer. A ver, esperemos un poquito. A ver, si ustedes están viendo mi página, ¿sí? La pantalla. Sí, profe, sí. Ok. Bueno, no importa, vamos a usar una chiquita para que no ocupe mucho espacio. Si yo genero este par de claves, clave pública y clave privada, en un principio lo que yo puedo hacer es descargar esta clave pública y esta clave privada y después, y bueno, y trabajarla si yo quiero. Bien. Emanuel me dice que no puede escuchar la clase. ¿Todos están escuchando algo? ¿O no?
Sí, sí. Sí, Yo se sí escucha. escucho. Sí, se escucha. Bien, bueno, quizás sea un problema de él particularmente. Ya le vamos a contestar. Bueno, si yo tengo un texto para agregar o algo por el estilo y acá tengo una salida resultante, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es copiar esta salida resultante acá. A ver, si yo pongo acá simplemente algo así como prueba y le digo que cifre, si esto está acá, prueba, lo hemos hecho bien. Lo que ustedes pueden hacer es copiar esto, bien, ¿sí? Copiarlo y simplemente mandar este texto. Si ustedes cambian esto que está acá y ponen otra cosa, estamos jugando, por decir algo así, ¿sí? Y yo lo encripto y me cambia la encriptación. No sé qué es lo que hicieron para que no le deje hacer las cosas de nuevo. Pasa que ese no es el que tenía yo, pero bueno. Ah, no sé cuál es, por eso te preguntaba cuál era. Cifra no, online, algo así se llama. Le llaman Ah, así el como- otro, perdón, es el sí. otro software, disculpen. Y Vamos abajo al otro. tiene como para. Pero bueno, si no con ese lo podría hacer, pero no tenía yo ese. Está en el segundo ejercicio, en el segundo ejercicio está este otro como para hacer esto. En esta Claro, ese es opción, el en esta primero, opción de acá, ese lleva un código. Más abajo, no. Si vuelve, más abajo, no sé si a usted le saldrá, más abajo. sí, Abajo dice cifrar seguro, una cosa así, enlace seguro. Bueno, ahí sí, tiene el signo más, ¿vio? A mí antes me salía como para cifrar eso. Bueno, ahora cuando lo aprieto, el signo más ya no me sale esas tres opciones que le sale a usted ahí en verde. ¿y no le pusiste a olvidar en este navegador? Porque esto es un enlace seguro, fíjate que esto no es para cifrar así. Bien, esto es para que lo que vos hagas acá lo dejes como seguro y entonces te creó un enlace exclusivo para vos para poder trabajar y no te lo cambia esto, digamos, ¿no? Pero si vos lo pones olvidar en este navegador, te debería Bueno, volver a salir esto. yo le puse olvidar también y no me Y salió. no te salió. Hay unas flechitas ahí que si usted la aprieta, la flechita esa, Sí, ahí en el público, ahí va a salir, apriétela y va a ver que ahí va a salir para que pueda cifrarlo, ¿ves? Ahí usted claro, pone y cifra. claro, Y porque ahí, fíjate esto, fíjate lo que es esta página, perdón, ¿sí? sí. Bien, que acá dice cifraronline.com y creo que dice esta cifraronline.com y te da una característica en particular. ¿Eso qué te está diciendo? En este caso particular, que lo que está creando en tu navegador de internet es un enlace seguro para que lo que vos hagas nadie lo pueda ver, pero no Claro. es específicamente el algoritmo para cifrar. Esto sirve para otra cosa, digamos. Claro, en el otro sí lo podía cifrar, lo enviaba y lo Claro. descifraban con el código allá arriba donde usted tiene. ¿Sí? Yo enviaba el código Sí, a mi compañero con el código, con ese, y los descifraba. Eso lo pudimos descifrar. correcto. A ver, veamos en el práctico. Qué grande esto. En el ejercicio 2 está esto que yo te he mostrado recién, clave pública y clave privada. Entonces el de arriba sería para un cifrador en realidad simétrico y el ejercicio 2 para hacer un cifrado asimétrico. O sea, el de arriba simplemente para clave precompartida y el segundo es para cuando vos tenés clave privada y clave pública. Eso sería, por eso están estos dos ejercicios, digamos, ¿no? Uno para una cosa, el otro para la otra cosa. Sí, bueno, por eso yo pensaba que ahí donde decía abajo era para hacer el segundo Claro, ejercicio, que era. no exactamente. Ok, bueno. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta. En el ejercicio número 2 de la tarea número 1, ahí estaba hablando del RCA. Sí, No dice que hay que mandar
¿cómo se llama el mensaje o cifrado al compañero? Lo único que Sí. dice es que hay que hacer el trabajo y de ahí explicar los pasos. Sería así, ¿no es cierto? Sí, eso, Listo. a ver, la idea de esto es que vean cómo trabaja particularmente los cifrados. Esto de mandárselo a un compañero y demás es para que vean que lo pueden hacer, porque si yo lo hago sobre yo mismo, digamos, bueno, parece que hubiera una trampita acá, ¿no? En realidad el hecho de mandárselo a un compañero es para que se justifique que efectivamente esto funciona de esta manera. Entonces, si ustedes le quieren mandar esto a un compañero, lo que le tienen que mandar es la clave pública más el texto cifrado. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es cifrar con su clave privada, si así lo quisieran, o al revés, depende de qué es lo que quieran hacer. Entonces, si hay Ah, alguien que quiera recibir, sí, es decir, si ustedes quieren recibir un mensaje cifrado que sea exclusivamente para ustedes, lo que tienen que hacer es mandarle al compañero la clave pública. El compañero lo que debe tomar es copiar esta clave pública, bien, escribirla acá, bien, escribirla acá y cifrar un mensaje. Se lo mandan a ustedes el mensaje cifrado y ustedes lo descifran con su clave privada que han generado. Fíjense que la clave privada es mucho más grande que la clave pública, por eso es mucho más seguro y tiene que ser personal. ¿Sí? No se debe compartir con nadie. bien, Esa gracias, es un profe. poco la idea. Bien, muchas gracias. Ok. Hay gente que está intentando entrar, disculpen. Bien, entonces la idea es justamente eso. Bien, lo pueden hacer ustedes localmente también, no hay ningún problema. Me refiero que de esa manera se prueba mejor que esto esté funcionando. En realidad, como yo no me acuerdo si se los dije la clase pasada, estas son dos herramientas en línea para prueba y para ver que esto funcione y demás. Ustedes si tienen algún otro software, alguna otra aplicación o alguna otra página que hace cosas que utilizan estos mismos algoritmos, pueden utilizar cualquier otra para el ejercicio. Simplemente con que lo aclaren es más que suficiente. La idea es que sepan que hay herramientas y que esto efectivamente funciona. Entonces, la herramienta que usemos es indistinta. Si yo voy a generar mi par de claves, no importa con qué herramienta la genere, va a funcionar igual. Indudablemente, esto la genera en forma automática. Bien, hay algunos software donde yo puedo involucrarme un poco más y seguir paso a paso cómo funciona un poco más el algoritmo y en base a eso generar mis claves públicas y privadas. Esto la genera en forma automática, ¿no? Bien, recuerden que hablábamos que estos algoritmos trabajaban de alguna manera con el trabajo de funciones logarítmicas y elegir un par de números primos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo genero esto automático, eso lo hace la generación de esos números primos, los toma en forma aleatoria. Pero hay otros software más elaborados que yo podría trabajar. Pero bueno, la idea es que lo prueben, digamos, ¿no? Insisto. No para qué. Meternos dentro del algoritmo particularmente, sino su uso, que es lo que nos interesa. Bien. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver que gente está ingresando, que no se quede nadie afuera. Ok, bueno. Bueno, si esto está entonces claro, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda que quieran comentar? Perdón.
No, profesor, si puede dejar el último, eso que mostró el último para descifrar y cifrar en público privado. Sí. Ese programa. Por eso, ese programa está acá en el ejercicio número 2. ¿Sí? En el ejercicio número 2, acá tiene el link para entrar a ese que yo le acabo de mostrar. En el práctico, ¿vieron el práctico ustedes? Recuerden que acá tienen un práctico que dice tareas sobre criptografía. En ese práctico, si ustedes lo abren, tienen los links. Tienen el ejercicio 1, cifraronline.com, y en el ejercicio 2, el que yo les acabo de mostrar de cifrado y descifrado a través del algoritmo RCA. ¿Sí? Entonces, ese es el link directamente que abren sobre el navegador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, gracias. Ok. Hacen ese ejercicio y suben un archivo en tipo PDF en lo posible en este link que está acá. Así lo vamos viendo, vamos corrigiendo y ustedes pueden ir avanzando en la parte práctica que tiene que ir presentando, y recuerden que tiene la autoevaluación disponible, abierta hasta el día sábado inclusive. Bien, vamos al módulo que nos toca hoy entonces. Si después hay alguna pregunta, la podemos retomar sin ningún inconveniente. El segundo módulo habla de gestión de claves e integridad. La clase pasada planteábamos que en nuestros algoritmos de cifrado de criptográficos, lo que nosotros teníamos eran claves, ¿sí? Entonces los algoritmos eran importantes como estaban conformados internamente, pero mucho más importante eran las claves que nosotros elegíamos, fundamentalmente en los algoritmos simétricos. Pero en los asimétricos también, importante la longitud de la clave, y cómo hacemos conocer la clave al resto de los usuarios o de los sistemas que necesitan tenerla. Eso quiere decir con lo que básicamente vamos a hablar con gestión de claves, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que asegurarnos que esas claves, por un lado, sean absolutamente seguras, que solamente sean conocidas por aquellos usuarios o sistemas que deben conocerla, que debemos asegurarnos que esa clave sea la clave real que estamos utilizando y demás, de alguna manera, cuando tenemos una sola, no hay quizás demasiado inconveniente, pero cuando tenemos múltiples claves, esto puede empezar a ser bastante complejo. Supongamos, yo tengo, para hacer algo sencillo, una aplicación en un servidor en algún lugar, o tengo una base de datos donde tengo datos confidenciales que solamente deben poder acceder sistemas o usuarios que tengan. Yo podría crear alguna cuestión para que cada vez que se acceda a ese servidor o a esa base de datos o demás, genere una clave de criptográfica para que los datos pasen de alguna u otra manera en forma cifrados a través de la red, a través de los medios de comunicación que estemos utilizando o lo que sea. ¿Sí? Cuando hay un usuario que accede ahí no hay problemas, o cuando hay un sistema que accede ahí no hay problemas, pero cuando hay 10 o cuando hay 50 o cuando hay 100 o cuando hay 1000 o cuando hay miles en sistemas importantes, yo no puedo tener la misma clave específicamente para los 1000 y pico usuarios. Lo que tengo que tener indudablemente son claves distintas. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer todas esas claves distintas y poder hacérselas conocer efectivamente a cada sistema que intenta conectarse? Entonces, eso tiene que ver con esta parte de gestión de claves, ¿sí? Tengo que saber que de alguna u otra manera tengo que llevar algún sistema automatizado para poder gestionar esto, si no se me hace prácticamente imposible. Y el otro tema que vamos a charlar, que está de alguna u otra manera relacionado con esto, es
la parte de integridad. Recuerden que la clase pasada, al principio, o otra materia, si lo han visto, dimos alguna definición de seguridad y planteábamos que debíamos cumplir con 3 características particularmente. Una era confidencialidad y otra integridad. Para respetar y cumplir con las condiciones de confidencialidad, una de las maneras de hacerlo era a través de los sistemas criptográficos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué podemos hacer para mantener la integridad de nuestros datos y de nuestros sistemas cumpliendo con las normativas de ciberseguridad correspondientes. Bien, entonces sobre esto vamos a hablar hoy. Entonces, igual que antes, acá tiene una breve introducción, tienen el material de estudio, son como 3 subcapítulos, si así lo quisiéramos llamar. Distribución de claves simétricas, distribución de claves públicas y la parte de integridad. Algunos links de referencia, como siempre. Una actividad práctica que deben realizar, que ya se les explico cuando terminemos la clase. Y como siempre, terminamos el módulo, va a haber un cuestionario que lo tienen abierto a partir de hoy hasta fin de la semana que viene. ¿Ok? Entonces, veamos que empecemos a ver estos temas correspondientes. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Todos ven bien la pantalla? ¿Se escucha bien antes de empezar? Ok. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces con un concepto de autenticación. ¿Sí? Y acá cuando hablamos de autenticación vamos a hablar de 2 cosas distintas que tienen la palabra autenticación. La primera va a ser autenticación de usuarios. Bueno, esto supongo que ustedes ya lo deben conocer. ¿Sí? Cuando se conectan al campus virtual, básicamente lo primero que les pide es un usuario y una contraseña. Eso es autenticación de usuarios. Es decir, lo que hay es una consideración de que ustedes intenten acceder a algún sistema, a algún lugar, y lo que le va a pedir es algún proceso para asegurarnos que ustedes son quienes dicen ser. Entonces, la parte de autenticación de usuarios básicamente consta de 2 pasos. Primero, una identificación, es decir, yo me identifico frente al sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad hace una verificación si esa identificación es correcta y en base a eso, me da acceso o no me da acceso. ¿Bien? Acá plantea la RFC 4949. La RFC es una norma internacional. Esta norma internacional son normas de las que son planteadas en todo lo que tenga que ver con Internet. RFC son normas dadas por las organizaciones que manejan toda la parte de Internet. ¿Sí? Es una norma internacional, no significa que yo debo cumplir exactamente lo que dice la norma, pero si es una norma planteada por el acceso a Internet, que es la red principal que nosotros estamos accediendo en forma cotidiana y que nos comunicamos y demás, se supone que es una norma que tiene sus características válidas y que lo ideal sería que lo estemos cumpliendo. ¿Bien? ¿Qué plantea estas normas? Entonces, básicamente este proceso de 2 pasos, una identificación y una verificación. Esta parte particularmente de autenticación de usuarios, lo puse acá porque es lo que generalmente todo el mundo conoce. Cuando ustedes acceden al home banking va a pasar lo mismo, cuando ustedes acceden a su correo electrónico básicamente va a pasar lo mismo. Si cada cosa que ustedes intenten conectar generalmente a un sistema, lo que le va a pedir de alguna manera es este proceso de autenticación. ¿Bien? ¿Cómo vamos a autenticarnos? Bueno, pueden ser mediante distintas formas. Pero esta parte, particularmente autenticación de usuarios, la vamos a dejar para el próximo módulo, o sea, para la semana que viene. Simplemente lo mencionamos. ¿Bien? ¿Cómo puedo seguir esta autenticación de usuarios? Mediante distintas guías.
esta guía es hay muchas guías de autenticación de usuarios, pero esta guía que habla NIS SP863, el NIS es el Instituto Nacional de Realización de Materiales y de Cosas de Estados Unidos, algo así parecido al IRAM de lo que es acá, pero mucho más avanzado. Y todo lo que es la normativa 800 tiene que ver con seguridad en los sistemas electrónicos, ¿sí? Entonces hay una guía particularmente ahí que define cómo es la autenticación, qué cosas se deben hacer y demás. Insisto, es una guía, yo la puedo seguir o no la puedo seguir, ¿sí? Esas guías se bajan gratuitamente, ¿sí? Lamentablemente, como son de Estados Unidos, están escritas en inglés, pero bueno, hoy sabemos que podemos traducir básicamente cualquier cosa. Si no sabemos mucho inglés, lo podemos traducir con algún traductor. Si alguien la quiere descargar, ahí pone NIS, todo eso que está ahí, NIS SP863.2 en el navegador, en la búsqueda, y le va a aparecer la guía, la puede bajar y la puede ver sin mayor inconveniente. Bien. Esta parte de autenticación de usuarios en esta guía que les estoy planteando, ¿qué es lo que plantea? Básicamente, a ver, espérenme un segundo, por favor. Espérenme un segundito. Porque me fui a empezar a hablar lo que no tenía que hablar. Digo, me fui a hablar a lo que no tenía que empezar a hablar. Me parecía que me había adelantado demasiado. Empecé a hablar del módulo 3 y no del módulo 2. Pero bueno, lo que les dije no va a cambiar en nada de lo que estamos planteando. Bien, recién les decía que vamos a hablar de administración y distribución de clave y me puse a hablar de autenticación de usuario. Entonces había algo que indudablemente no me cerraba. Disculpen. Pero bueno, esto, lo de autenticación de usuario lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a retomar el tema que nos toca ahora entonces. Administración y distribución de claves. ¿Bien? La gestión de claves, entonces, como decíamos, era un tema importante cuando yo tengo que manejar múltiples claves, ¿sí? O cuando tengo que acceder a distintas maneras. Entonces, hay una parte que se llama gestión o administración de claves, que lo que plantea un ciclo, es decir, cómo genero estas claves, cómo se usan, quiénes las van a usar, cómo se guardan y dónde se guardan estas claves, ¿sí? Y cómo se eliminan estas claves el día que ya no sean más útiles o ya no se utilizan más. Bien, la idea es que todo este proceso se mantenga de alguna u otra manera protegida, ¿sí? Indudablemente, cuando yo genero una clave, dos claves, no hay demasiado problema. Cuando genero claves muy grandes, generarlas manualmente a veces es complejo, con lo cual podría tener algún sistema de generación automática. Por ejemplo, las claves públicas y privadas es casi imposible generarlas así, si no tengo que saber mucha matemática y ponerme a hacer cálculos matemáticos, que no sería el sentido, con lo cual de alguna manera las tengo que generar. Bien. ¿Cómo las voy a usar? ¿Quiénes las van a usar? ¿Bajo qué características? ¿Dónde las voy a guardar esas claves? ¿Sí? Y cuando ya no sirvan más, ¿cómo se van a eliminar? ¿Por qué quiero eliminar las claves que no existan más? Porque a veces no sería lo ideal, pero a veces puede haber determinada secuencia de claves. O a lo mejor ustedes mismos cuando generan una clave para acceder, utilizan una contraseña de ustedes, bueno, les pide cambiar la contraseña, el home banking, y capaz que le cambian una letra, le cambian un número, le cambian otra cosa y siguen usando en general la misma clave con algún pequeño cambio, ¿sí? Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es que la clave nueva no tenga absolutamente nada que ver con una clave anterior. Pero bueno, la idea es que por las dudas, por si queda algún rezago, por si hay alguna clave que ha quedado guardada en algún lugar antiguo y demás, se eliminen absolutamente todas. ¿Bien?
Esto lo planteamos la clase pasada, que es segura. Acá hay una analogía muy fácil, digamos, que es, digamos, las claves igual que la combinación de una caja fuerte, digamos, ¿no? Yo puedo tener la caja fuerte más grande del mundo, con el acero más grueso, con todas las paredes que ustedes quieran, pero si la combinación la conocen gente que no sabe, pueda poder abrir la caja fuerte sin ningún inconveniente. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, no vale de nada tener los mejores algoritmos criptográficos si las claves básicamente no están bien protegidas y bien resguardadas. ¿Bien? Entonces necesitamos un ciclo de vida de la clave. ¿Esto qué quiere decir? Que la clave no es de hoy para siempre. Siempre debe tener un tiempo de duración. ¿Cuánto? Bueno, habrá que decidirlo, ¿sí? De acuerdo al sistema, de acuerdo a lo que yo quiera. Puede ser por un rato, puede ser por segundos, puede ser por minutos, puede ser por horas, por días, por mes, por semestre, por año, por lo que ustedes quieran. Pero en general hay un comienzo y un cierre de esto. Lo otro es cómo se distribuyen estas claves, ¿bien? A cada usuario, es decir, cómo cada usuario, cada sistema necesita acceder a esas claves y de alguna manera dónde están resguardadas esas claves. ¿Bien? Esto que dice acceso físico y lógico a los servidores clave, ahora lo vamos a entender mejor. Vamos a partir de dos cosas entonces. Primero vamos a hablar cómo distribuimos las claves para los algoritmos de cifrado simétrico y después vamos a hablar cómo distribuimos las claves para los algoritmos de cifrado asimétrico. ¿Bien? Recordemos que el cifrado simétrico es cuando tengo una única clave compartida que sirve tanto para cifrar lo que yo quiero como para el proceso inverso de descifrados. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer nosotros para distribuir la clave? Ustedes, por ejemplo, estaríamos acostumbrados a que el ejemplo que vimos en la clase pasada, que en una red Wi-Fi, básicamente yo tengo una clave compartida entre 1, 2, 3, 10, 20, no sé cuántas personas pueden usar una red Wi-Fi. Si fuéramos, por ejemplo, a un Wi-Fi que está, no sé, en la universidad, ¿sí? En un edificio de la universidad correspondiente, bueno, se supone que todos los alumnos, los docentes y demás van a compartir la misma clave. Bien, entonces esa clave es conocida por múltiples. Mientras yo considere que eso no me crea problemas de seguridad, no habría problemas. El tema es cuando yo no quiero esto. Yo quiero que cada usuario, particularmente cuando quiera conectarse con algo, cuando quiera conectarse con un servidor, cuando quiera acceder a un archivo cifrado, cosas por el estilo, tenga su propia clave y esa clave no sea compartida por nadie más. Entonces ahí es cuando indudablemente empiezan a aparecer múltiples claves, muchas claves, y de alguna manera yo las tengo que gestionar. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, vamos a suponer que hay dos sistemas que se quieren conectar entre sí. Cuando digo dos sistemas, ¿sí? Vamos a suponer que es una computadora que quiera acceder a un servicio, a un servidor, a una base de datos o a algo particularmente. ¿Bien? Y que ese tráfico que va a estar entre los medios de comunicación, entre la red de datos y demás, entre esa computadora y ese servidor, ese tráfico de datos tiene que ir cifrado por cuestiones de seguridad. Entonces elijo el cifrado que voy a utilizar. Vamos a utilizar un cifrado simétrico. No importa el algoritmo que utilice, cualquiera sea el algoritmo que utilice, siempre voy a necesitar una clave. ¿Bien? Entonces, si el sistema A quiere comunicarse con el sistema B, ¿cómo distribuimos esa clave de cifrado que van a saber solamente esos dos sistemas o esos dos elementos? ¿Bien? Por ejemplo, uno de los extremos, el sistema A, elige la clave que quiera y de alguna manera se la hace conocer a B. Esto que dice entregada físicamente a B significa que de alguna manera yo tengo que hacérsela conocer a B de alguna manera segura, ¿sí?
llevársela en la mano, hacérsela llegar con un sobre cerrado lacrado, qué sé yo, de la forma que ustedes quieran, pero se la tengo que entregar a B, asegurándome que nadie en el camino, ¿sí?, pueda conocer esa clave. Y recién ahí empezar a pasar datos entre esos dos sistemas. ¿Qué otra opción puedo llegar a tener? Bueno, puedo tener un tercero significa otro sistema, llamémoslo C, D, como ustedes quieran, que elegiría la clave, es decir, bueno, si A se quiere comunicar con B, este sistema va a elegir la clave y se la va a entregar a A y a B. ¿Bien? Entonces, eso significa que si hay un tercero, significa que yo podría tener algún sistema centralizado de generación y mantenimiento de claves. Entonces, ese sistema generaría las claves, las tendría guardadas en algún sistema seguro y se las tiene que entregar a A y se las tiene que entregar a B. Si después A se debe comunicar con otro sistema distinto, con H, por ejemplo, este elemento tercero tiene que generar otra clave distinta para que A se pueda comunicar con H y se la debe entregar a A y se la debe entregar a H. ¿Ok? Si A y B ya están pasando datos, ¿sí?, cifrados y ya si están pasando datos cifrados es porque ya han usado una clave, lo que yo puedo hacer es que en ese proceso de comunicación cambie la clave. Es decir, A y B tienen la clave X, cualquiera. ¿Bien? Entonces va a decir, bueno, esta clave tenía un tiempo de vencimiento de 1 hora, por decir, se terminó la hora y entonces A dice, bueno, vamos a cambiar la clave y a través de ese medio cifrado ya A le pasa a B la clave nueva y a partir de ese momento empiezan a pasar los datos cifrados con la clave nueva correspondiente y ya la clave anterior no la usan más. ¿Sí? Pero bueno, este tercer punto es si ya están trabajando. Si no están trabajando, esto no lo puedo hacer. ¿Bien? Y el cuarto punto, que es el que nos vamos a concentrar un poquito, es que este tercero no necesariamente tiene que entregar físicamente las claves con A y con B, sino que ya existe una conexión cifrada de A con C y de B con C, ¿sí? Y entonces a través de esa conexión cifrada C genera esta nueva clave, se la pasa a A y se la pasa a B. ¿Bien? Las opciones 1 y 2 dijimos que requieren una entrega manual de la clave, donde a veces eso es posible, a veces no es posible. Supónganse que yo me quiero comunicar con un equipo que está en, no sé, en Europa, en España, en Estados Unidos, en China, donde ustedes quieran. Indudablemente, ¿cómo hago para llegársela, entregarla manualmente? Es prácticamente imposible. De acá que yo le mande una carta o cosa por el estilo y que no se ha visto y demás, se hace bastante complejo. Con lo cual, lo que podría hacer es, de alguna manera, trabajar con alguna otra opción. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea entrega manuales es incómoda. Entonces, la mejor opción es la opción 4. Entonces, para la opción 4, ¿yo qué necesito? Por un lado, voy a necesitar una clave permanente, es decir, una clave que yo necesito entre A y ese tercero, otra clave que me permita entre B y ese tercero, ¿sí?, que es la clave, digamos, para simplemente que ese tercero me comunique lo que se llama clave de sesión. La clave de sesión es la clave que voy a hacer cuando yo intente comunicarse A con B y va a existir durante el tiempo que dure esa comunicación. Esa comunicación se cierra, no existe más, esa clave se pierde. Si al ratito A se tiene que comunicar de nuevo con B, tendrán que pedir claves nuevas, ¿sí? Claves de sesión nuevas, ¿ok? Eso es una de las cosas que generalmente se utilizan cuando yo tengo esta opción. ¿Bien? Planteémoslo así. Ese tercero que hablamos,
normalmente se llama en inglés KDC o Centro de Distribución de Claves. ¿Sí? Entonces, este centro de distribución de claves, ¿sí?, que debe estar armado, que puede ser un servidor, un conjunto de servidores, una organización, algo en particular que maneje esto, que indudablemente tiene que ser alguien de confianza, que sepamos que estas claves que se generan nadie las puede llegar a conocer, etcétera, etcétera. Bien. Y lo que intentan es que este KDC tenga una clave con cada usuario registrado que esté en este KDC. Bien. Por ejemplo, ustedes cuando se comunican con el servidor del campus virtual, bien, ustedes tienen una clave, es decir, que ese servidor tiene guardado en algún lugar un montón de claves de usuarios de todos los usuarios que existen. Hay miles de usuarios, ese servidor tendrá guardado miles de claves. Esto es algo similar, pero en realidad este KDC lo único que sirve es para guardar claves, no sirve para ninguna otra cosa. No tiene un servicio web, no tiene un servicio de correo, no tiene ninguna base de datos. ¿Sí? Solamente sirve para resguardar las claves correspondientes. ¿Bien? Por supuesto que cuando un usuario X, un sistema X, necesita tener una clave con este servidor, de alguna manera tendrá que pasar por un proceso de registro, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ese usuario se tendrá que registrar contra este KDC. Este KDC le generará, este centro de distribución de clave le generará una clave para que se comunique con él. Bien. Para que toda la mensajería entre este usuario y el KDC vaya cifrado. Una vez que cada usuario tiene esto, ahora, ¿qué dice? Bien, el usuario A se quiere comunicar con el usuario B, entonces le piden a este centro de distribución de claves una clave de sesión para que se pueda hacer esta comunicación. Eso va a través de mensajería cifrada y este centro de distribución en forma aleatoria le habilita una clave de sesión, se la pasa a A, se la pasa a B y entonces ya A se puede comunicar directamente con B sin ningún problema. ¿Bien? Esa es una opción que podamos tener nosotros. Entonces, cuando el host A desea establecer una conexión con el host B, transmite un paquete de solicitud de conexión al centro de distribución de clave y este les da una clave. ¿Qué puede pasar? Lo que yo les decía recién, que este centro de distribución de clave genere una clave aleatoria y se la entrega a A y se la entrega a B a través de sus canales previos cifrados que tiene. Esa es una opción. La otra opción puede ser que dice A se quiere comunicar con B. Entonces A le pide al centro de distribución de claves una clave de sesión para poder entregársela. Este centro de distribución de claves se la da a conocer a el usuario A o al sistema A y aparte le da un paquete cifrado para que también se la pase a B. Entonces, B no se comunica directamente con el centro de distribución de claves, sino que A se la pasa a B. ¿Cómo? Se la va a pasar en un paquete cifrado. ¿Con qué clave de cifrado? Con la clave de cifrado que tiene B con el KDC. A no la conoce, pero el centro de distribución de clave ya le pasó el paquete cifrado con esa clave correspondiente. ¿Por qué hacen esto? Porque generalmente estos sistemas trabajan de forma automatizada, entonces no es que el usuario físico, yo o alguno de ustedes o demás, conozca esta clave, sino es el sistema digital, la computadora, el programa que necesita esa clave, es el que la va a recibir y que la va a tener para esa comunicación. Nadie más conoce esa clave. No hay manera de que si yo ingrese a esta computadora y empiece a revisar, encuentre básicamente cuál es efectivamente esa clave. ¿Bien? Solamente lo sabe internamente los sistemas.
Hasta ahí, más o menos esto se entiende. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece medio enredado, pero... Ok. Vamos a suponer que más o menos se entiende. Bueno, ¿de qué otra forma puedo intercambiar claves de sesión sin tener este centro de distribución de claves? Que ya es un problema porque necesito a alguien que lo administre, porque cada usuario se tiene que registrar contra ese centro de distribución de claves y demás, con lo cual puede o no puede ser un inconveniente o cosa por el estilo. Hay otro método más sencillo. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada habíamos hablado que los algoritmos asimétricos de criptográficos se podían utilizar para tres cosas: para cifrado, para firma digital, pero también para intercambio de claves, ¿sí? Y había un algoritmo que habíamos mencionado muy rápidamente, que era el de Diffie-Hellman, que se usaba exclusivamente para intercambio de claves. No se usaba para cifrado, no se usaba para firma digital. Por supuesto, hay otros algoritmos también que se pueden utilizar para intercambio de claves. Pero bueno, este algoritmo Diffie-Hellman, ¿sí?, llamado así en honor a sus creadores, básicamente lo que dice es que hay un sistema A y hay un sistema B que se quieren conectar y lo que quieren hacer es pasar los datos que entre ellos a través de mensajes cifrados, deben tener una clave de cifrado correspondiente, de cifrado simétrico. Bien. Si ninguno de los métodos que vimos hasta recién me resulta cómodo, lo que yo puedo hacer es habilitar este algoritmo de Diffie-Hellman entre ambos extremos y solamente enviando dos mensajes, es decir, A envía un mensaje a B y B le envía un mensaje a A, solamente con dos mensajes, ¿sí?, pueden generar ellos mismos, sin ningún intermediario, ¿sí?, y sin ninguna persona física, una clave temporal de sesiones para utilizar en el cifrado simétrico. Y esa clave secreta resultante no puede ser descubierta por nadie, ¿sí? Alguien que esté viendo los mensajes que se mandan en la red no puede ser descubierta, ¿sí?, a través de este algoritmo. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, lo único que necesitan A y B es tomar dos números que conozcan ambos, tanto que conozca A como que conozca B. Estos números deben cumplir una condición particular, que sean números primos. ¿Qué significa que sean números primos? ¿Sí? Significa, si ustedes recuerdan, en la primaria o en la secundaria, la definición de número primo de matemática es aquel número que solamente puede ser divisible por 1 y por sí mismo. Es decir, por ejemplo, 23 no puede ser divisible por 2, o sea, en forma entera, digamos, ¿no? Puedo dividir por 2, pero siempre me va a dar un decimal. Ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6, ni por 7, ni por 8, ni por 9, ni por 10, ni por 11, por ningún número, solamente dividido por 1 o dividido por sí mismo. ¿Bien? Eso es el sentido de un número primo. ¿Bien? Por supuesto, para que esto sea útil, estos números primos tienen que ser grandes, ¿sí? Entonces, grandes quiere decir que tengan 6, 7, 8, 9 cifras, no una o dos cifras como está acá. Esto es un ejemplo muy elemental para ver cómo trabaja. ¿Sí? Números grandes, ¿sí? Números, qué sé yo, 90 y pico mil, 188 mil, no sé, ¿sí? Siempre y cuando cumpla la condición de ser número primo. Si yo no lo puedo saber, números tan grandes, hay generadores de números primos y que en ese aspecto no hay ningún problema. Lo único que tengo que tener es que estos dos números primos elegidos los conozcan de antemano A y B. Eso no sería problema porque eso
no afecta en nada para la seguridad. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? A elige otro número, grande también, no chiquito como este. B elige otro número, grande también, no chiquito como este. No necesariamente primo, un número cualquiera, ¿sí? Exactamente un número cualquiera, porque 6 no es un número primo, porque 6 es divisible por 2, divisible por 3, con lo cual no es un número primo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? A elige un número secreto A, lo elige A solamente, con lo cual no lo comparte con nadie, y lo que hace es generar esta formulita que está acá. Un número elevado a un exponente, esto quiere decir que ya estoy trabajando con logaritmos, ¿sí? Multiplicado por el módulo de P. Entonces acá tengo el número P, el número G y A elegido por el usuario A. Lo que hace es enviarle el resultado de este cálculo. En este caso 8, le envío el 8. B lo que hace, como se eligió su propio número, hace el mismo cálculo, nada más que ahora con el número B, saca el resultado y se lo envía a A. A, con lo que recibió de B, hace este cálculo, obtiene este número 2, B, con lo que recibió de A, hace este cálculo y vemos que obtiene el mismo número, 2 y 2, por esta relación que hay acá entre números primos y esta fórmula. Con lo cual 2 es la clave secreta que yo voy a utilizar para cifrar los datos de acá en adelante. Insisto, como acá porque estoy utilizando números primos chiquitos, pero cuando utilizo números primos grandes, este resultado indudablemente es un número grande, con lo cual es una clave de muchos bits correspondientes y aparte es una clave temporal porque solamente me sirve mientras yo paso datos entre A y B. ¿Sí? Si entre A y B después se cierra esa sesión, se cierra esa comunicación, ya esa clave no existe más. Cuando quieran intercambiar datos nuevamente, van a tener que pasar por este proceso nuevamente. ¿Bien? No necesitan calcular nada, no necesitan conocer matemática. Esto se los muestro para que se lleven una idea de que esto funciona y si alguien quiere hacer una prueba matemática lo puede llegar a hacer sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bien, pero no hace falta para el curso conocer esto. Simplemente es una visión general de que esto efectivamente funciona y se utiliza a nivel internacional. ¿Ok? Ya en el último módulo, cuando veamos VPN, redes privadas virtuales, vamos a ver que esto se utiliza mucho, justamente para el intercambio de claves correspondientes. Bien, y se supone que las VPN son unos sistemas de comunicación más seguros que existen en la actualidad. Bien, existen diferentes grupos de Diffie-Hellman. ¿Esto qué significa? Significa cuál va a ser la longitud de la clave que yo voy a conseguir en base a ese proceso que tenga ahí. Cuanto más grande es la clave que yo consiga, ¿sí? Indudablemente, mucho mejor va a ser el resultado correspondiente para esto. Entonces, fíjense que está el grupo de Diffie-Hellman 1, el 2, el 5, el 14, el 15, 19, 20. En realidad hay una secuencia, pero los intermedios que no están acá prácticamente no se utilizan. Entonces pongo lo que normalmente se utiliza. ¿Bien? Entonces fíjense que podemos llegar a obtener claves de 3072 bits. Indudablemente esto no me sirve para AES porque AES dijimos que tenía hasta 256 bits. Pero ¿qué son estos bits que están acá? ¿Sí? El proceso de estos números que yo elijo acá. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir un número A, B puede elegir un número B de 2048 bits, por ejemplo. ¿Sí? Un número realmente muy grande. Por supuesto, cuanto más grande es el número, más complejo es este cálculo que yo tengo acá. ¿Sí? No es lo mismo hacer 5 elevado a la 6, que si yo lo paso a binario son 3 bits nada más,
que 5 elevado a un número de 2048 bits. Indudablemente es un cálculo muy potente que tengo que hacer, pero bueno, los sistemas hoy los hacen muy rápidamente, no genera demasiados problemas. Aparte lo tengo que hacer una sola vez, ¿sí? Hasta que genero la clave. Una vez que genero la clave, ya no lo tengo que hacer más. Así que hago solamente un cálculo y no mucho más que eso. ¿Bien? Indudablemente, ¿sí? Si yo quiero intercambiar datos entre un sistema A y un sistema B a través del algoritmo de Diffie-Hellman, en ambos lados tengo que utilizar el mismo grupo, porque si un lado utilizo un grupo y el otro lado utilizo un grupo, las claves resultantes van a ser distintas y no me va a servir. ¿Okay? Lo que tengo que hacer es utilizar básicamente el mismo grupo en ambos extremos, y eso se configura. Después, si quieren, les muestro algún lugar donde esto se configura sin ningún problema. ¿Dónde se utiliza esto? ¿Sí? En algoritmos como SSL. SSL es el algoritmo básico de lo que hoy navegamos, lo que hoy hablamos de navegación segura por Internet. ¿Conocen ustedes la diferencia entre lo que es HTTP y lo que es HTTPS? ¿Sí? Es decir, el acceso a una página segura. ¿Sí? Entonces, todo lo que está como HTTPS significa que el tráfico entre mi navegador de Internet y el servidor web correspondiente va a ir cifrado. Pero ¿cómo va a ir cifrado si yo no generé ninguna clave? Bueno, en el momento que se establece la conexión, se genera esta clave de cifrado. Uno de los métodos para generar esta clave de cifrado, básicamente es el intercambio de claves Diffie-Hellman. Hay otros, no es el único, pero es uno muy utilizado. Para redes privadas virtuales también se utiliza mucho el algoritmo de intercambio de claves de Diffie-Hellman. Más o menos, ¿esto se entiende? ¿Preguntas? Sí, se entiende, profe. Ok. Bien, hasta ahí entonces hablamos de distribución de claves privadas. En general, la distribución de claves privadas para algoritmos simétricos, lo que yo puedo utilizar es un centro de distribución de claves o algoritmos del tipo Diffie-Hellman. Generalmente hoy se utiliza algoritmos del tipo Diffie-Hellman, salvo que yo quiera tener, por alguna razón en particular, algún manejo de claves particulares a través de un servicio de distribución de claves. Bien. Ahora vamos al otro punto, distribución de claves públicas, es decir, no para trabajar con algoritmos simétricos, sino para trabajar con algoritmos criptográficos asimétricos. Lo que vimos recién en ese algoritmo RSA, en ese práctico, en esa página web, que generaba dos claves, una privada y una pública. Bien, la privada es solamente mía, la conozco yo, no la tengo que compartir con nadie. Pero la clave pública sí la tengo que compartir. Entonces, ¿cómo hago para cuando yo tengo múltiples sistemas con múltiples claves públicas? Lo mismo, ¿cómo hago para compartir esto? Bueno, parecería algo parecido a lo que planteamos recién. Una opción es un anuncio público. ¿Esto qué quiere decir? Yo, usuario A, genero mi clave privada y mi clave pública. La clave privada me la dejo yo y la clave pública la hago conocer. ¿Cómo? De cualquier manera. La publico en mi red, la publico en mis redes sociales, la publico donde yo quiera. Se la mando a cualquiera. Bien, con lo cual, eso puede ser. ¿Cuál es el problema de esto? Es que alguien podría hacerse pasar por mí y generar una clave a mi nombre y yo confiado voy a creer que voy a poder cifrarle un mensaje con esa clave pública que yo recibí, ¿sí? Que me dice que esa clave pública es de Juancito y resulta que no es de Juancito, sino que es de otro usuario. Bien, entonces
generalmente esto no se utiliza. Puede ser, pero sé que puedo tener este problema particularmente de falsificaciones de claves. ¿Bien? Otra opción es utilizar un directorio disponible público, es decir, bueno, hay en algún lugar, en algún servidor, guardadas todas las claves públicas de todos los usuarios que yo quiero. Ahora bien, ¿quién se hace cargo de ese directorio? Bueno, por ejemplo, yo podría hacerme cargo de las claves de una organización, de mi empresa, de mi ente público, qué sé yo, poder tener mi propio directorio de claves públicas y a cada empleado le doy una clave privada, ¿sí? Que la conoce él solamente, y la clave pública de ese empleado, de ese usuario, básicamente va a estar guardada en este directorio. Alguien tiene que administrar esto y asegurarse que esto efectivamente cumpla con estas condiciones y que las claves públicas que se guarden acá, indudablemente, tienen que ser responsabilidad y que la confiabilidad de que la clave pública de A guardada acá es efectivamente la clave pública de A. ¿Sí? Eso hay que tener precaución porque si alguien accede a este directorio, ¿sí? Más que es público y demás, pues también podría correr algún riesgo de falsificación de claves. ¿Bien? Lo otro es lo que se llama como una mejora, lo que se llama autoridad de clave pública. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hago esta autoridad de clave pública? Bueno, esta autoridad de clave pública es algo similar a lo que planteamos recién, ¿ok? Pero previamente, es decir, algo parecido a esto, pero previamente esa autoridad de clave pública, en lugar que llamarlo directorio disponible público, se aseguró de alguna manera de que A tenga alguna conexión en particular cifrada con esta autoridad de clave pública, que se haya registrado y que haya generado a través de esa autoridad de clave pública su clave pública y privada. ¿Bien? Eso me da una garantía entonces de que esa autoridad de clave pública particularmente, bien, va a manejar correctamente las claves públicas de cada usuario. Entonces, A lo que va a hacer es, va a intentar, por ejemplo, solicitar la clave pública de B para mandarle algún mensaje o alguna cosa en particular, ¿sí? Entonces no se la pide a B, se la va a pedir a esta autoridad de clave pública correspondiente. Con lo cual, entre A y esta autoridad de clave pública hay una conexión que normalmente puede ser cifrada, le pide la clave pública de B, ¿sí? Esta autoridad de clave pública consulta con B, B le responde y se la pasa a A correspondiente. Entonces, bueno, hay una serie de mensajes ahí que me da la garantía efectivamente de que cuando A reciba la clave pública de B, está la total confianza de que es la clave pública de B y no una clave falsificada. ¿Bien? Y es la clave actual y que está en uso y que no ha sido dada de baja ni nada por el estilo. La otra opción es utilizar certificados de clave pública. ¿Esto qué quiere decir? Un certificado de clave pública consiste en una clave pública más una identificación del usuario, del propietario de la clave, y todo eso firmado por un tercero de confianza, por ejemplo, una autoridad de certificación. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, yo voy a generar mi clave pública, ¿bien? ¿Sí? A esa clave pública yo le voy a generar un certificado asociado que sería como el certificado de un escribano, que me asegura de que efectivamente esa clave es mía. Bien, entonces yo lo que hago es generar mi clave pública. A esa clave pública yo la firmo. Bien, o
adhiero mi identificación de propietario de esa clave. Y todo eso junto me dice que está firmado por un tercero de confianza que es una autoridad de certificación. Esto es como si yo voy a firmar un contrato, agarro, ¿sí? Va el contrato, va mi firma y hay alguien, por ejemplo, una escribanía, un escribano o el banco o alguien que certifica de que esa firma efectivamente es mía y que yo firmé eso particularmente. Eso, de alguna manera, transportado a la parte digital, es un certificado de clave pública. ¿Bien? ¿Quién puede obtener un certificado de clave pública? Cualquiera que se ponga en contacto con esta autoridad de certificación. Hay muchas autoridades de certificación a nivel internacional. Bien, y que me genere esto. También puedo tener una autoridad de certificación local, es decir, una dentro de mi empresa. ¿Sí? O sea, dentro de mi empresa tengo un sistema de seguridad y voy a decir, mi autoridad de certificación es este sistema que tengo dentro de mi empresa y que me va a firmar las claves públicas correspondientes. Por supuesto, eso va a servir dentro de mi empresa nada más, no va a servir hacia afuera, porque los de afuera quizás no vean como un tercero de confianza a alguien de la empresa, ¿no? Si yo quiero hacer estas cosas hacia afuera, hacia Internet, hacia el público en general, tendría que tener la certificación de una autoridad certificante confiable a nivel internacional que existe. Entonces, ¿qué necesito para obtener este certificado de clave pública? Bien, indudablemente, obtener ese certificado, lo que tengo que generar, mi clave privada, mi clave pública, bien, lo que yo voy a verificar el certificado correspondiente y lo voy a enviar. Entonces, si alguien recibe esa clave pública, ¿sí? Y quiere asegurarse de que efectivamente esa clave pública sea de tal sistema o de tal persona, lo que puede hacer es comunicarse con la autoridad certificante y verificar que su firma es real. Si verifica que la firma de la autoridad certificante es real, puede asegurarse de que esa clave pública es real y generalmente va con una validez temporal. Esto quiere decir que ese certificado no dura eternamente, tiene un tiempo de duración. Ese tiempo de duración lo definirá la entidad certificante correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta autoridad de certificación vincula la clave pública a una entidad en particular, a un sistema, a un usuario, a básicamente lo que yo quiera. Entonces, este buen señor, Roberto, genera una clave pública. Esa clave pública se da con su autenticación correspondiente a la entidad certificante. Esa entidad certificante firma ese documento y ese es el certificado que efectivamente se entrega. ¿Bien? Bueno, todo esto está muy bonito, pero como siempre decimos, la idea es que sigamos alguna normativa internacional. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo genero yo estos certificados? ¿Cómo son los procesos? Acá lo hablamos muy rápido. ¿Sí? ¿Qué pasos tenemos que seguir para que efectivamente este certificado alguien lo considere como válido y no un certificado, digamos que no, de dudosa, digamos, realidad, ¿no? Como siempre, lo que tenemos son normativas. Hablábamos de las RFC, normativas de Internet, del glosario de seguridad de Internet, que define una infraestructura de clave pública, que se llama normalmente PKI, infraestructura de clave pública, que define que es un conjunto de hardware, software, políticas, procedimientos y demás, para hacer esto, crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales basados en criptografía asimétrica. Revocar porque dijimos que tenía un tiempo de vencimiento, con lo cual una vez que se venció ese tiempo, ese certificado deja de ser válido. ¿Bien? ¿Quién desarrolló todo esto? Bien,
en la normativa X509 de la IETF es la fuerza de trabajo específicamente de Internet, la que genera normas, estudios y demás, define todo el modelo correspondiente para generar los certificados de claves públicas. No vamos a estudiar la norma, el que quiera buscarla, son normas gratuitas, pone IETF X509 y la puede descargar de Internet sin problema. ¿Bien? La idea no es estudiar la norma, sino simplemente tener la noción de cómo trabaja. ¿Cómo trabaja esta norma? Bueno, tengo una autoridad certificante, vamos a partir de ahí. Si no es autoridad certificante, esto no trabaja. Bien. Tengo una entidad final, este quiere decir el que pide ese certificado de clave pública. Con lo cual, ese sistema o ese usuario se tiene que registrar frente a la autoridad certificante, de alguna u otra manera, mediante una serie de procesos, todos digitalizados y demás. Si cumple con todas las condiciones, esta autoridad certificante lo que da el certificado correspondiente. Entonces, esta entidad tiene el certificado. Cualquiera que quiera revisar este certificado, lo que puede hacer es chequear si este certificado fue efectivamente emitido por esta autoridad certificante y su firma es la que corresponde. Y con eso estamos todos tranquilos de que trabajamos con claves públicas seguras. Por supuesto, acá puede haber derivaciones y demás, es decir, esta autoridad certificante puede tener como un subtarea de la parte de registración con las entidades digitales y después que se registra, recién se pide el certificado digital, o puede ser un solo bloque esto, ¿bien? Está la gente de la autoridad certificante que publica los certificados digitales, entonces en forma diaria publica todos los certificados digitales emitidos para que todo el mundo lo pueda chequear, aquellos que están vigentes y aquellos que están ya caducos, ¿sí? Revocados y que no sirven más. Entonces cualquiera puede chequear si efectivamente eso es real o no es real. Bueno, certificado de clave pública o certificado digital para nosotros va a ser básicamente lo mismo. ¿Para qué utilizo un certificado digital o un certificado de clave pública? Bueno, certificados de clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un certificado en un cliente que quiera conectarse con un servidor. Si para poder yo conectarme con ese servidor, en lugar que autenticarme como un usuario y una contraseña, me podría autenticar con un certificado de cliente. Es decir, yo tengo mi certificado, básicamente lo instalo en mi computadora, está ahí, cuando yo me comunico con ese servidor, le paso mi certificado de cliente, el servidor chequea que ese certificado sea válido y me da o no me da el acceso correspondiente. ¿Bien? Puedo tener los certificados de servidor. Se instalan en un servidor y al revés, el cliente que se conecta contra el servidor chequea de que ese servidor sea legítimo y que efectivamente sea el dueño del servicio. Esos son los famosos certificados que están hoy en cualquier servidor web que trabaje con HTTPS. ¿Sí? HTTPS significa que ese servidor tiene un certificado digital o un certificado de clave pública, ¿sí? Con lo cual, cuando yo tomo mi navegador, el Chrome, el Edge, el Safari, el que ustedes utilicen, se comunican con una página web HTTPS. Esa página web tiene un certificado digital, un certificado de clave pública. Y el navegador chequea si ese certificado es válido o no es válido. Muchas veces ustedes intentan conectar contra una página web y les sale algún mensaje o cosa por el estilo que no se puede conectar o que el servidor no es válido o que el servidor no tiene un certificado correspondiente y demás, porque el chequeo de este certificado digital del servidor no lo puede hacer el navegador, ¿sí? O no existe, o está caduco, o tiene algún inconveniente, el navegador no puede chequear que ese certificado sea válido
y entonces por cuestiones de seguridad no le da la conectividad. Supongo que alguna vez le ha pasado. ¿Bien? Entonces, acá vemos que estos certificados digitales no solo sirven para una persona en sí, que puede ser, sino que sirven para todos estos sistemas digitalizados que ya están. Y lo otro que se pueden utilizar los certificados para trabajar en redes VPN, y en redes privadas virtuales. Esto significa para poder autenticarse un sistema que se quiera conectar con una VPN a otro, lo puedo hacer a través de estos certificados digitales. ¿Bien? ¿De ahí más o menos vamos bien? Vamos, ¿se va entendiendo? Suponemos que sí, nadie me contesta o no entienden nada. Sí, profe, se entiende. Ok, ahora sí, eso me gusta, que alguien me conteste, que no estoy hablando solo. Bien, ¿cómo está conformado este certificado digital? Habíamos hablado de la recomendación X509, ¿sí? Habíamos hablado de algunas recomendaciones anteriores acá, la X509, bien. Es parte de una serie de recomendaciones que definen cómo se debe trabajar. Yo puedo aceptar, y vuelvo a decir lo mismo, yo puedo aceptarla o no puedo aceptar. Las grandes entidades certificadoras siguen estas recomendaciones. Si yo armo certificados digitales internos a mi organización, ese tipo de cosas, puedo seguir esto, puedo seguir algún otro proceso mientras yo lo considere seguro. Fíjense que es una norma que parte ya por 1988, ya tiene un montón de años, por supuesto después se ha ido actualizando, ¿sí? No sé si hay una norma nueva actualmente, pero la última que conozco es de 2012, versión 7. Y lo que habla es en general cómo es el proceso. No me dice particularmente cuáles son los algoritmos correspondientes, ¿sí? de criptografía que voy a utilizar. Puedo utilizar el que yo quiera. Acá me da un esquema general, después yo utilizo particularmente el que quiera. ¿Cómo está conformado un certificado digital entonces? ¿Sí? Este certificado digital tiene la información del sistema, del usuario, del dueño del certificado, información general, tiene su clave pública, tiene la información de la autoridad certificante, CA es autoridad certificante. Bien, toda esa parte de información lo que hace es generarse un hash, que ahora vamos a ver qué es lo que es un hash, ¿sí? Ese hash está cifrado con la clave privada de la autoridad certificante y eso se agrega al certificado. Indudablemente, esta parte que está agregada acá, en un principio sería la firma digital de la autoridad certificante que está cifrada con la clave privada correspondiente, con lo cual nadie la puede cambiar, porque esa clave privada la conoce un solo persona, un solo sistema, y eso da la certificación de que toda esta otra información es correcta. Bien, si yo quiero verificar esto, bueno, lo que puedo hacer es tomar todos estos datos que están acá, bien, sacar esta función hash, que enseguida vamos a ver de qué es lo que es. Tomo la firma digital de la autoridad certificante, la descifro con la clave pública de la autoridad certificante, que como es pública la puedo conocer, y obtengo este valor de hash. Si estos dos valores son iguales, significa que efectivamente este certificado digital es válido y cumple con todas las condiciones de seguridad correspondientes.
Entonces, en realidad tiene una serie de campitos cada certificado digital. La versión del certificado digital, porque en la medida que yo puedo ir haciendo distintas versiones, él tiene un número de serie, ese certificado digital, que lo identifica. Tiene cuál es el algoritmo que utilicé. Tiene el nombre correspondiente del usuario y demás. Tiene el periodo de validez, ¿sí? Y tiene los parámetros de la firma digital correspondiente. Hay distintas versiones de sistemas digitales, depende de los campos que abarcan. Generalmente son compatibles entre sí si abrimos la versión 1 con la versión 3, pero si yo tengo la versión 3 no la puedo abrir con la versión 1, ¿no? Porque hay campos que en la versión 1 no están. Bien. Y a su vez, la autoridad certificante diariamente lo que hace es largar un listado de certificados revocados. Es lo que significa aquellos certificados que en este periodo de validez hayan pasado este periodo de validez, van a ir apareciendo en este listado. Entonces, cuando yo quiero chequear un certificado digital y lo veo en este listado, significa que ya no es válido, con lo cual no es confiable, ¿sí? No es seguro. Si yo voy a mi página a Windows 10, Windows 11, ¿sí? Cualquiera que ustedes tengan, y entran a la parte de certificados, van a ver que hay un montón de certificados guardados ya que tiene Windows, ¿sí? Y que dice, fíjense, entidades de certificación, y hay un montón de entidades de certificación internacionales conocidas. DigiCert, que es una muy conocida, Entrust-Root, EPKI Root, Global Sign, ¿sí? GoDaddy, etc. Hay un montón de entidades de certificaciones internacionales conocidas. Entonces, acá plantea que Windows de por sí tiene un montón de certificados internos, que son los que van a utilizar, ¿sí? Cuando se intentan conectar con alguien. Cuando se intentan conectar con alguien por HTTPS, se intentan conectar con alguien con SSH, se intentan conectar con cualquier otra cosa. O yo puedo seguir agregando certificados. Puedo ir agregando certificados adicionales que no tengo acá. Y van a ir a parar todos en esta carpeta. Si estuviera trabajando en Linux, Linux también tiene una carpeta donde guarda todos los certificados digitales. ¿Por qué? Porque cada vez que yo intento acceder, no voy a ir a la autoridad certificante a chequear particularmente, ¿sí? Acá, en la medida que los voy usando, los voy guardando. Simplemente chequeo la primera vez que lo voy a utilizar, ¿bien? Y las próximas veces que yo voy a utilizar ese certificado digital, ya los tengo guardados acá, ya sé que son certificados válidos. Salvo que, fíjense que acá tiene una fecha. Por ejemplo, este es válido hasta 2038, entonces con lo cual tengo para trabajar. Pero capaz que me dice uno que es válido hasta el 8 de agosto del 2024. Bien, hoy es válido. Mañana va a ser válido, pero el viernes ya no va a ser válido ese documento, ¿sí? Ya es 9 de agosto, ya está caduco y me va a decir que ese certificado ya no es válido. ¿Bien? Ok. Hasta ahí entonces, distribución de claves tanto simétricas como asimétricas. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vamos bien, profe. Vamos bien, profe. Bien, ok. Bueno, nos queda el último temita de hoy, que es la parte de integridad y autenticación, lo que empecé a hablar al principio que me equivoqué. Vamos a hacer una introducción, una primera parte ahora, y después vamos a seguir hablando la clase que viene. ¿Qué es lo que es integridad? En la definición de seguridad de la información o seguridad informática o ciberseguridad se utiliza, dijimos, 3 palabras, ¿sí? Disponibilidad, confidencialidad e integridad. Bueno, ¿qué es lo que es la integridad? En general,
La integridad es la precisión y la consistencia de los datos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo verificar que los datos sean verídicos, sean correctos, que no han sido modificados, que no han tenido errores, etc. ¿Sí? Entonces, eso es muy válido para darle justamente la parte de seguridad correspondiente. Hay una parte entonces dentro de integridad que se llama autenticación de mensajes. Bien, ¿qué es lo que es la autenticación de mensajes? Cuando al principio de la clase empecé a hablar de autenticación de usuarios, que eso, vuelvo a decirlo, vamos a ver la clase que viene, dije que era la forma de que un usuario se presenta en un lugar. Pero cuando yo envío un mensaje de A hacia B, más allá de darle esa parte de confidencialidad utilizando algoritmos de cifrado, cuando yo recibo un mensaje, tendría que asegurarme que ese mensaje que estoy recibiendo, que dice que es de A, efectivamente sea de A y no sea de otro que se hace pasar por A. Eso es para evitar falsificaciones y ese tipo de cosas, ¿sí? Suplantación de identidad, esos problemas que tenemos actualmente en ciberseguridad. Entonces, lo primero que yo hago es autenticar cada mensaje que yo envío entre los dos. Es decir, cuando yo recibo un mensaje, lo que voy a decir es que ese mensaje que yo recibí, que dice que es de A, efectivamente es de A. Pero que aparte que es íntegro, es decir, que no ha sufrido variaciones durante la transmisión. Es decir, que en esto yo voy a tener en realidad dos cosas. Integridad, que es la parte de que no ha sufrido variaciones, y autenticación, es decir, validar al origen de ese mensaje. ¿Bien? Entonces, mensaje, archivo, documento o cualquier otro conjunto de datos que yo quiero, voy a decir que es auténtico cuando es genuino y puedo chequear de que el origen realmente es real. ¿Bien? Es de A. Si dice que es de A, es de A. ¿Bien? Entonces, la autenticación de mensaje lo que permite es comunicar las partes para que los mensajes recibidos son genuinos. También puedo agregar otras cosas más, ¿sí? Por ejemplo, la puntualidad, ya lo vamos a ver enseguida, es decir, que ese mensaje no haya sufrido demoras en la red. Puedo hacer que cuando yo envío varios mensajes, que lleven un número de secuencia esos mensajes, con lo cual en el otro extremo tengo que recibir esa secuencia correspondiente, con lo cual si esa secuencia está alterada significa que algo pasó en el medio y ya no estoy cumpliendo las condiciones de integridad correspondientes. ¿Bien? ¿Cómo puedo hacer la autenticación de mensajes? Bueno, por un lado, mediante cifrado convencional, es decir, mediante cifrado simétrico a eso, cualquiera de las cosas. ¿Por qué? Porque si yo estoy compartiendo una clave de cifrado que solamente conocemos nosotros, yo recibo un mensaje cifrado y lo puedo descifrar con esa clave y el mensaje es legible y demás, puedo decir, bueno, efectivamente quien me envió este mensaje es A porque solamente él conoce esta clave. ¿Sí? Entonces, si solamente él conoce esta clave, puedo asegurarme eso de que no ha sufrido modificaciones. ¿Bien? Y que el origen es real. Aparte, como decíamos recién, puedo incluir lo que se llama normalmente un timestamp, es decir, junto con el mensaje, un agregado de fecha y hora de envío. Cuando hablo de hora, minutos, segundos y milésimas de segundo, con lo cual puedo saber el tiempo de demora de ese mensaje. Es decir, yo pongo esta firma, este sello de hora, cuando sale mi mensaje de acá, cuando llega al otro lado lo chequea y puedo saber si el tiempo de diferencia está dentro de lo correcto del tráfico de la red o no. Si el mensaje se ha demorado más de la cuenta, podría ser sospecha de algo que haya ocurrido en el medio. ¿Bien? Pero también puedo hacer autenticación sin cifrado. ¿Por qué autenticación sin cifrado? Porque a mí no, por ejemplo, hay mensajes que no me interesa la confidencialidad, es decir, no me interesa cifrar, no me interesa
complicar el proceso y perder tiempo en cifrar un mensaje, porque el mensaje en sí no es confidencial, es un mensaje X. Lo único que quiero asegurarme es que efectivamente cumpla la condición de autenticación y de integridad correspondiente, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente es agregarle al mensaje una etiqueta de autenticación, ¿sí? Yo mando el mensaje y una etiqueta pegada a él diciendo que ese mensaje ha sido enviado por tal sistema. Bien, solamente eso. ¿Cómo puedo generar estas etiquetas de autenticación? Bueno, hay técnicas que se llaman códigos de autenticación de mensajes. Esas son siglas en inglés. Código de autenticación de mensajes, ¿sí? Básicamente que se adjunta al mensaje. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Agarrar mi mensaje, ese mensaje lo paso por alguna función matemática X, ¿bien? ¿Sí? Y yo transmito el mensaje más el resultado de esa función. En el destinatario, lo que hago es recibir el mensaje, ¿sí? Calculo la misma función que se calculó en el origen, obtengo un resultado, chequeo si ambos resultados son iguales. Si ambos resultados son iguales, significa que efectivamente ese mensaje es auténtico y no ha sufrido modificaciones. Esa sería la idea general, ¿sí? Entonces tengo mi mensaje, un algoritmo de código de autenticación de mensajes que me genera un resultado X, lo agrego al mensaje, lo transmito y en el receptor tomo el mensaje puro, calculo el mismo algoritmo que está acá, obtengo un resultado, comparo ambos resultados, si son iguales, significa que está bien. El tema es, ¿qué algoritmo trabajo acá? ¿Sí? Bien. Una de las funciones que se utilizan son las famosas funciones hash. Aquellos que hayan estudiado algo de programación o cosa por el estilo, deben tener idea de lo que es una función hash. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que es una función hash? Acepto una cantidad de bits X, ¿sí? Lo paso por una función hash y una función matemática X, ¿sí? Hay múltiples funciones hash dentro de los cálculos posibles. Una función matemática X y que me da como resultado un valor que es fijo, mejor dicho, que es de tamaño fijo, es decir, que es una cantidad de bits. Vamos a suponer 200 bits por decir algo. Yo acá puedo meter 500 bits o 2000 bits o lo que sea, pero la salida siempre me va a dar un valor fijo de 200 bits. Ahora yo cambio un bit de este mensaje original y esta función de salida va a ser distinta. Eso es una función hash, ¿sí? Meto una cantidad de bits y a la salida voy a tener un valor fijo de menor tamaño que este que está acá arriba, ¿sí? Y que cualquier bit que yo cambie en los bits de entrada me va a cambiar la función hash de salida. Esto debe cumplir una serie de condiciones, ¿sí? La primera condición que debe cumplir indudablemente, que si yo cambio el bloque de arriba, la función hash tiene que ser distinta, si no tiene sentido. Y aparte que esta función es solamente unidireccional, de una sola dirección. Es decir, que si yo obtengo el valor hash, no hay ninguna función inversa que me permita obtener el mensaje original. Simplemente me sirve como un chequeo de este mensaje. Pero yo teniendo la función hash, nunca puedo obtener el mensaje original, ¿sí? No es un sistema de cifrado que tiene el proceso de cifrado y de descifrado. Esto es de una sola dirección. ¿Bien? Indudablemente que si yo envío la función hash sola, cualquiera la puede generar. Entonces, en general lo que se utiliza es esa función hash, obtenida esa función hash, después la paso por un sistema de cifrado, ya sea cifrado simétrico o cifrado asimétrico.
¿sí? Para darle un nivel de seguridad, porque si no cualquiera me podría generar una función hash y eso no me significa la autenticación correspondiente. Cuando yo la paso por un proceso de cifrado, a la función hash solamente, no al mensaje, ¿sí? Indudablemente, cuando después quiero calcular la función hash, necesito saber la clave de descifrado correspondiente. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones hash que hoy se utilizan? Porque se utilizan MD5 y SHA. Son las dos típicas más conocidas. En realidad hay varias más, como siempre, ¿sí? Como Script, Argon 2, PBKDF2, etcétera, y varias otras, pero en general las más utilizadas actualmente son SHA, que tiene varias versiones, que ahora las vamos a ver, y MD5. MD5 ya es una función un poco obsoleta, ¿sí? Recomendable en usar, se sigue utilizando en algunos lados, pero es recomendable no utilizarla, sí utilizar SHA. ¿Qué es lo que es MD5? MD5 significa esto, algoritmo de resumen de mensaje 5, desarrollado ya por 1992, documentado en un RFC de las normativas de Internet, con lo cual es totalmente conocida, ¿sí? Y lo que da la salida es un bloque, ese resultado de esa función de 128 bits, independientemente de la cantidad de bits en la función de entrada. ¿Bien? Entonces, siempre el resultado me va a dar un bloque así, por ejemplo, representado en hexadecimal. Por ejemplo, si yo escribo el mejor web hosting, así, el mejor web hosting, me va a dar como resultado esto. Si yo pusiera el mejor web hosting 2, me va a dar algún número de todos estos va a cambiar. Fíjense, yo pongo simplemente la palabra infranetworking y me va a dar este resultado. Siempre un valor fijo de 32 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Recuerden que un número hexadecimal son 4 bits, por eso acá hablo de 128 bits. ¿Sí? 32 dígitos hexadecimales por 4 bits cada uno me da los 128 bits que tengo acá arriba. ¿Bien? ¿Dónde voy a encontrar esto de MD5? Bueno, muchas veces cuando ustedes descargan un archivo de algún lugar, de algún servidor de archivos, ¿sí? Algún software, alguna aplicación, alguna actualización de firmware, alguna actualización de algo, generalmente el proveedor lo que me va a dar es el archivo a descargar y después me va a dar la función hash de ese archivo, independientemente de la longitud del archivo, ¿no? Fíjense, acá hay un archivo que tiene 7 megas de longitud, ¿sí? Y me da cuál es la función hash MD5 y me dice cuál es la función, ¿sí? de hash de SHA. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que yo una vez que descargué el archivo, puedo calcular la función MD5 o la función SHA y verificar si es esta. Si los resultados son iguales, significa que esa descarga de ese archivo es efectivamente original del lugar donde lo estoy descargando y a su vez que no ha tenido errores durante el proceso de descarga. ¿Sí? Entonces, eso a veces es importante manejarlo. ¿Mm? La otra función, aparte de MD5, son las funciones hash, SHA. SHA significa estándar de hash segura. Allá por 1993, la primera versión. Después está SHA-1, que apareció en 1995. En 2002 hay distintas versiones de hash, 256, 384 y 512, que son la longitud de la función. ¿Sí? Del resultado de esa función. Fíjense que el resultado de esta función acá arriba habíamos dicho que era 128 bits. En SHA-1 ya tengo 160 bits, ya es mejor.
pero después tengo SHA de 256, significa que es de 256 bits, y SHA de 512 significa que es de 512 bits. Si la función de resultado es mucho más grande, significa que indudablemente es mucho mejor. ¿Bien? Entonces ahí tengo un resumen de las funciones hash. Básicamente el tamaño del resumen de la función o de la función, 160 bits, 224, 256, 384, 512. Este es el tamaño máximo que puedo poner en la entrada. Fíjense, 2 a la 128 es un tamaño muy, muy grande. Bien. Así que ahí sepamos. Depende de la rapidez de cálculo, el proceso que yo quiero, elegiré probablemente SHA 512, mucho mejor que las anteriores, pero bueno, requiere más cálculo, me va a ocupar más espacio, más recursos y demás. Siempre juego con estas cosas. Hoy está SHA-3 también, ¿sí? Que se publicó en 2015. Con una mejora muy importante con respecto a las anteriores, pero bueno, todavía no está muy en uso, pero en muchos sistemas ya está empezando a aparecer. Bueno, estas funciones hash, MD5 y SHA, son funciones de hash pura. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen ningún proceso de cifrado. Si yo quiero mejorar las funciones hash con algún proceso de cifrado, lo que se utiliza normalmente es lo que se llama HMAC, o códigos de autenticación de mensajes a través de un hash criptográfico. Bien. HMAC se ha elegido como obligatoria para algunas consideraciones, como la capa de seguridad de transporte TLS o SSL, para aplicaciones de VPN sobre IPsec y sobre algunas otras. Entonces, esto significa que, por si ven los nombres, insisto, por si ven los nombres nada más, se utiliza CMAC, cifrado de código de autenticación de mensaje, que se usa con AES o con triple DES, generalmente con AES, y la otra es CCM, contador con código de autenticación de mensaje de encadenamiento descifrado por bloque, fíjense todo lo que eso significa, ¿sí? Y también utiliza un algoritmo similar a esto. Entonces puedo utilizar uno, puedo utilizar otro, ¿sí? O puedo utilizar las funciones hash sin cifrado. Si la utilizo con cifrado, voy a utilizar alguna de estas opciones. Si la utilizo sin cifrado, será MD5 o SHA. Bien, hasta ahí este módulo correspondiente a distribución de claves y la parte de integridad y autenticación de mensajes. Fíjense, rápidamente, me voy a volver, ahora que vimos SHA, acá en el certificado digital yo le decía que de todo esto se sacaba una función hash. Bueno, una de las que mencionamos nosotros. Esa función hash se cifra y es la que va agregada al certificado digital. Bien, entonces no solamente utilizo las funciones hash suelta para algunas cosas, sino para emitir un certificado digital necesito aplicar una función hash. ¿Cuál? Estará determinada aquí, por ejemplo. Acá me va a decir cuál es la función hash que estoy utilizando como firma digital. Acá me va a decir cuál es el algoritmo de cifrado que estoy utilizando para el identificador de la clave pública. Bien, porque indudablemente, si estoy utilizando distintos algoritmos, los cálculos son distintos. Entonces, en el certificado digital va aclarado cuáles los algoritmos correspondientes a la parte de la clave pública y a la parte del cifrado del hash correspondiente. ¿Bien?
Fíjense que acá dice algoritmo de firma SHA 384. Está diciendo que la firma digital o ese hash calculado sobre ese certificado es SHA 384. Indudablemente lo tengo que informar para que después, si yo quiero hacer un chequeo, sepa sobre qué algoritmo manejarme para poder hacer el chequeo correspondiente. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, no me... Sí, profe. Bien. Acá tiene una tareita entonces para hacer. ¿Qué tenemos en esta tareita? Bueno, un conversor en línea de funciones hash. Ya sí que lo hicimos con los algoritmos simétricos. Vamos a trabajar con este generador hash. ¿Sí? Fíjense que puedo transformar. Bien. SHA1, SH256, SHA384, SHA512, MD5, y hay otros, ¿sí? Pero los más conocidos, los más utilizados, MD5 o SHA. ¿Bien? Entonces, ustedes acá pueden subir un archivo, cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? O introducir un texto acá. Estamos probando el hash. Bien. Y si yo lo voy a transformar a SHA512, ok, va a estar trabajando. Y este es el hash correspondiente. Este que está acá es el hash correspondiente de SHA512. Lo pueden descargar y ya lo tienen trabajando. ¿Sí? Fíjense que bueno, acá se pueden registrar. Acá tienen varias herramientas. Conversor de archivos, generador hash y muchos más en esta página. Pero bueno, esto sirve un poquito como para poder hacerlo, ¿no? Le pongo volver a empezar, vuelvo de nuevo acá. Fíjense que si en lugar que hash le pongo MD5, bien, y escribo lo mismo, estamos probando funciones hash, ¿sí? Le digo empezar, me lo va a generar, se demora un poquito para hacer el cálculo, bien, y fíjense qué cortito que es con respecto al anterior. ¿Sí? Indudablemente es una función mucho más pequeña, con lo cual no es tan segura como la anterior. ¿Sí? Fíjense que acá abajo, si quiero, para hacer un HMAC, le puedo poner una clave precompartida. ¿Sí? Una clave secreta compartida. Tengo la función hash más la clave secreta, tengo la función hash cifrada. Entonces, bueno, lo que les pido básicamente en el práctico, ¿sí? Es que escriba un texto, obtenga el CRC32, los hash MD5 y SHA, suba un archivo y bueno, verifique que funcione. También dos ejercicios, ese es uno, y el otro es que, y esto es un tema de investigación, investiguen algunas organizaciones que trabajan como autoridades certificantes o que entregan certificados digitales. Algunas de las que vimos ahí que están dentro de Windows, IdenTrust, DigiCert, ¿sí? Para Linux, Let's Encrypt, ¿sí? O la mayoría de los sitios de hosting en la nube, como Godaddy o cualquiera de la otra, indudablemente Amazon o cualquiera que ustedes otras que vayan a trabajar, también tienen sus propias generaciones
de certificados, ¿sí?, reconocidos sin ningún inconveniente. Entonces, la idea es que ingresen alguna de estas y que haga un resumen de qué es un certificado digital, porque van a ver que ahí les dice que es un certificado digital, cuáles son los tipos de certificados digitales que emiten, para qué sirve cada uno. Básicamente que hagan un pequeño resumen y lo escriban en un archivo y lo presenten. ¿Bien? Ese es el práctico que tienen para esta semana con estos dos ejercicios. Y bueno, y la autoevaluación 2, que por supuesto está habilitada hasta ahora, pero está habilitada hasta el 16 de agosto, hasta el fin de la semana que viene sin inconveniente. Bueno, estamos más o menos en hora. Siempre trato de terminar más o menos dentro de las 2 horas que me han dado de clase. Así que ahora los escucho a ustedes. Si tienen algún comentario final, alguna pregunta que les haya quedado. Ok. Bueno, les hago un repaso, ya que en este minuto que me queda, terminamos de ver el segundo tema. Dijimos que eran 4 temas que vamos a ver, un tema por cada una de las clases correspondientes que tenemos para este módulo correspondiente de criptografía, ¿sí? Ya vimos el módulo 1, hoy terminamos de ver el módulo 2, el miércoles que viene vamos a ver el módulo 3 y el otro miércoles vamos a ver el módulo 4. Tareas 1, 2 y 3, mejor dicho, módulos 1, 2 y 3 tienen una actividad práctica, realmente 2 ejercicios como estaban acá, y una autoevaluación que deben hacer. El último módulo que vamos a ver el 28 de agosto no tiene actividad práctica y no tiene autoevaluación, pero quedará a un día a fijar una evaluación global del curso, ¿sí? Y para poder presentarse a esa evaluación global, tienen que tener aprobada las 3 autoevaluaciones, la evaluación del módulo 1, del módulo 2 y del módulo 3. Y los prácticos presentados. Eso para que se vayan ubicando, traten de no atrasarse con las entregas de las actividades, porque después se les va a juntar al final, ¿sí? No son tan largas las actividades que deben hacer, así que aprovechen a ir haciéndolas y presentándolas y yo se las voy a ir corrigiendo. Ayer estuve corrigiendo algunas de la tarea 1, hoy no las alcancé a ver, pero seguramente mañana voy a corregir las que han estado entregando, para que ya sepan que las he visto y que las tienen ya terminadas. ¿Estamos? Si con esto estamos bien. Sí, profe. Si queda alguna otra duda o algún otro comentario, si no, cerramos la clase por el día de hoy. Cualquier duda durante la semana me pueden consultar a través del foro de consulta o a través del grupo de WhatsApp, sin problemas. Y si no, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Buenas noches, que la pasen muy lindo. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.